Buenos días. Iniciamos la tercera charla sobre la Pamplona cosmopolita. Es la tercera charla y trata de ensanche, la zona del ensanche que no hemos tratado al hablar de Carlos III y su entorno, y es el capítulo 1, porque al ensanche dedicaremos 2 lecciones. Primero, agradecer a Google Earth por la labor que me permite a mí realizar estas charlas, y luego, como otras veces he comentado, a la Guía de Arquitectura de Pamplona, a los libros de Arazuri sobre Pamplona, a las páginas de Desolvidar y Memorias del Viejo Pamplona, la página también de Cultura Diversa sobre la Pamplona Art Deco, también a la investigación de Fernando Tabuenca sobre EUSA y a los escritos de Carlos Docal y José María Ordeig sobre el segundo ensanche y sobre la arquitectura pamplonesa de los años 40 y 50. Empezamos, como hicimos en otras charlas, como veo que los auditores a veces entran a la charla 3 sin escuchar la charla 1, tengo que repetir un poco la introducción histórica que he hecho en otras charlas. Estamos hablando de la época desde 1900 a 1950. De 1900 a 1931, 1902 al 31, va a reinar en España Alfonso XIII. Como sabéis, nació después de que su padre ya hubiera muerto, hijo de María Cristina de la Casa de Austria, del gran imperio austrohúngaro, heredero realmente del imperio de una dinastía hispana, y fue un hombre protegido por su madre, un niño casi prácticamente huérfano, protegido por su madre, que va a reinar en España en una época muy convulsa. Es un rey que ha sido criticado sobre todo por haber fomentado la guerra de España en Marruecos, pero hay que decir en honor a la verdad que realmente esa guerra se inicia por los ataques a Ceuta y Melilla, que iban prácticamente a desaparecer. Era necesario responder a esos ataques, y en cierta manera en todos aquellos años todos los países de Europa tenían su pequeño imperio colonial o gran imperio colonial en África. Lo cierto es que conforme va pasando el tiempo se va viendo que el reinado de Alfonso XIII fue una época espléndida para España, se le llama la Edad de Plata, espléndida en cultura, en poesía, literatura, en pintura, en escultura y también en el desarrollo económico del país. A pesar de que los políticos realmente fueron desastrosos, había sucesiones de gobiernos continuas, había un régimen casi caciquil en que se compraban los votos. Sin embargo, el país logró ir progresando, ponerse al nivel del resto de países, de los grandes países europeos. Como sabéis, casó con Victoria Eugenia, una princesa inglesa, que creemos que fue clave en su vida porque realmente eran muy diferentes, ¿no? Pero en ese matrimonio había partido todo de un engaño. La Casa Real inglesa no comunicó al rey ni a su madre que ella era portadora de la enfermedad de la hemofilia, por lo cual todos los varones nacían con esa enfermedad que a la menor herida morían desangrados. Cuando Alfonso lo supo, realmente se generó una brecha en el matrimonio y realmente fue un matrimonio realmente deshecho. Pienso que si este matrimonio hubiera llegado a funcionar bien, probablemente la monarquía no habría caído en España, porque él habría tenido el apoyo de ella para solventar las crisis que sucedieron en estos años. Es una época, como he dicho, espléndida para España, se llama la Edad de Plata. Podríamos identificar la figura de Alfonso XIII y su reinado y la arquitectura que se va a hacer con Sorolla, con el gran pintor Sorolla, que indica esa aristocracia de la pintura, esa delicadeza, esa maravilla de la luz y de los colores. Pero a la vez que Sorolla está Picasso, que va a revolucionar toda la pintura occidental. La arquitectura típica de la época de Alfonso XIII podríamos considerar el caso del Hotel Ritz de Madrid, es la época de los grandes hoteles, de los grandes casinos, es una arquitectura muy pretenciosa, muy monumental, donde como veis se da la arquitectura clásica de un zócalo, de un gran zócalo, nuevamente en piedra, un cuerpo, como se llama, y una coronación, con abundante decoración, con una gran riqueza de diseño, decoración en barandaos, en interiores. Es una época espléndida. Para muchos es una evolución se llama Beaux-Arts o Belle Époque, y es uno de los puntos cumbres en que esta arquitectura burguesa había logrado crear no solo una arquitectura espléndida, sino unas ciudades espléndidas. Cualquiera de estos edificios ennoblece la ciudad. Lo vimos en la primera lección al ver el edificio de la Plaza San Francisco,
fue el Gran Hotel, antes fue un banco, el edificio, por ejemplo, el Casino Iruña, es decir, grandes edificios que monumentalizaban la ciudad. Otro edificio quizá más representativo que el anterior de esta arquitectura española de estos años es el Palacio de Comunicaciones, Correos, ahora es el Ayuntamiento de Madrid, que como veis tiene esa gran escala monumental, transforma la ciudad, transforma el espacio urbano, crea una gran escala de ciudad cosmopolita. Esto va a pasar en todas las ciudades europeas. Fijaros que tras los ensanches burgueses, que en cierta manera eran mucho más comedidos de escala, casi era una evolución, la arquitectura romántica es casi una evolución de la arquitectura histórica a su misma escala, sin embargo ahora se va a dar un cambio de escala. La arquitectura va a ser grandiosa, van a generar grandes avenidas, grandes plazas, grandes rotondas. Es una época espléndida que se llamó la Belle Époque. Y tenemos cómo esta arquitectura puede realmente transformar la ciudad. En Pamplona no tenemos ningún edificio de este tamaño, pero algunos realmente se acercaron. Coincide este reinado de Alfonso XIII con lo que es el final del Imperio Austrohúngaro. Este es Francisco José, casado con Sisi, la famosa Sisi, y el Imperio Austrohúngaro, esta es una imagen de Budapest, refleja ese mundo cosmopolita de una enorme riqueza cultural, a la vez una revolución industrial, la segunda revolución industrial, una riqueza en todo, en la filosofía, en la escritura, en el diseño. Era un imperio de mezcla de razas, mezcla de países, mezcla de religiones. Era un imperio realmente espléndido. Gran parte de la monumentalidad que tiene la arquitectura de estos años se debe a los logros que tenía este gran imperio austrohúngaro. Pero todo este gran imperio va a desaparecer por la aversión que hacia él tenían Inglaterra y Francia. Inglaterra más bien era un odio hacia Alemania y Francia era un odio a Austria. Muchos años antes de la Primera Guerra Mundial, que va a ser la que desaparezca este imperio con él, esta arquitectura, ya Francia estaba preparando la manera de destruir el imperio austríaco. Con él, de paso, que pretendía destruir a Alemania. Este es Clemenceau, que ya llevaba tiempo diciendo hay que destruir a la católica Austria. El detonante del fin del imperio austrohúngaro va a ser el asesinato de Francisco Fernando, el heredero del trono del imperio austrohúngaro. Fijaros que se llamaba Fernando no solo porque Fernando fue un poco el que inauguró la rama española del imperio austríaco, y ese Fernando se llamaba Fernando también por su madre procedía de la rama española de Nápoles, que procedían de Fernando de Aragón, y a la vez este Fernando de Aragón procedía de los Fernando de Castilla, y el primer Fernando fue el primer rey de Castilla, que era hijo de Sancho el Mayor, porque el reino de Castilla lo crea Sancho el Mayor, y su hijo Fernando recibe el reino. Es decir, que por ironías del destino, un nombre creado por un rey en Navarro va a llegar hasta el que iba a ser el último emperador. Al morir, al ser asesinado, se inicia la Primera Guerra Mundial. Es asombroso que ese asesinato por el cual Austria declara la guerra a Serbia, que había sido la que había organizado el asesinato, es asombroso que Francia declara la guerra a Austria, que estaba defendiendo realmente que se hiciera justicia sobre el asesinato de su heredero. Pues Francia e Inglaterra van a declarar la guerra a Austria, influyen para que Rusia les declare también, para rodear a Austria y Alemania en dos frentes. Y este va a ser el que va a heredar el trono cuando muere Francisco José en plena guerra. Es el emperador Carlos y la emperatricita. Carlos trata de parar la guerra, no lo desean, ni Francia ni Inglaterra desean acabar la guerra. Él, para que lo sepáis, es ya beato, era un hombre de una dignidad enorme y, como veis, ya una santidad. Y ella es Cita, la hermana de Javier, el que era el pretendiente carlista al trono de España. La guerra mundial va a dejar su herencia de millones de muertos, de varias generaciones de jóvenes destruidas para siempre, pero la aristocracia inglesa había logrado lo que quería, que era destruir Alemania. Como herencia de eso,
Va a surgir un nuevo imperio, el imperio bolchevique, con estos dos personajes, Lenin y Stalin, y a partir de este momento toda Europa va a entrar en convulsión. Continuos movimientos socialistas, comunistas, revolucionarios en todos los países de Europa, que van a ir conduciendo poco a poco a una preguerra civil en todos los países de Europa. España no podrá que mantenerse al margen de ese movimiento. Pero ¿qué pasa en esa Alemania, en esa Austria, destruidas por la guerra, arruinadas, donde ha desaparecido el imperio austrohúngaro y han surgido muchos pequeños países, todos enemistados entre sí? Pues la enorme riqueza del imperio ya había generado antes de la guerra unas grandes controversias artísticas. Esta es una casa de adornos. Fijaros que frente a la arquitectura del imperio austrohúngaro tan rica, ya había voces que hablaban de volver a una austeridad, a un clasicismo mucho más austero, más rotundo, más puro, más geométrico. Coincide en parte con el cubismo, con la aparición de movimientos modernos en todo el occidente. Fijaros que este tema de la ventana rasgada, de los volúmenes puros, van a aparecer en la arquitectura de estos años y también en Pamplona, como lo vimos en las primeras lecciones. Es una arquitectura misteriosa que tiene muchísima poesía, donde el volumen cúbico va dominándolo todo. Fijaros, esta es una de sus obras emblemáticas. Esto es el centro de Viena, frente al Palacio Imperial. Fijaros, esta es la arquitectura que se estaba haciendo en el Imperio Austrohúngaro y aparece esta otra arquitectura, que fijaros que sigue siendo clásica, tiene este gran zócalo de mármoles precioso, pero aparece ya esta austeridad, esta enigmática fachada casi ya sin adornos, más adorno que la cornisa. Este se considera que es el inicio de lo que se va a llamar racionalismo, movimiento moderno, estilo internacional, que veremos que nace de muchos factores a la vez. Porque el siguiente paso de esa arquitectura fue ya renunciar totalmente a las herencias de la arquitectura del imperio y busca ya una arquitectura absolutamente que ha roto con esa tradición y que es una arquitectura que muestra ya los nuevos materiales, el hierro, el acero, el hormigón, la ventana rasgada, aparecen las cubiertas planas. Se ha llamado racionalismo, pero tenía muy poco de racionalista, porque en climas muy lluviosos plantear estas grandes terrazas. Realmente era una utopía de un mundo nuevo, más abierto, más luminoso, donde el muro de carga había sido liberado, donde el hombre podía abrirse al paisaje. Fue realmente una revolución. Es un movimiento que está muy valorado. Hay listas en las ciudades de qué edificios formaron parte de este movimiento, porque son unos años muy convulsos, son los años 20 y va a aparecer muy pronto, va a surgir ya la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero en el fondo, dentro de su enigmática distribución funcional aparentemente, subyace un profundo clasicismo. Fijaros que él ha roto ya con las composiciones de basamento, cuerpo y coronación. Hay ya una enorme libertad de fachadas, de huecos, donde cada hueco puede expresar la función. Aparecen las terrazas, el disfrute del exterior, la relación exterior-interior. Realmente es una arquitectura espléndida. Esta se mezcla con una arquitectura que se llama el expresionismo, que parte de los mismos criterios de liberar el edificio, la arquitectura de los muros de carga, de mostrar cómo está construida, con grandes losas de hormigón y con estas grandes proas que en Pamplona vamos a ver que hay en muchos edificios aparecen estas proas expresionistas. Lo vimos ya en las lecciones anteriores. Des Mendelssohn, un arquitecto alemán, judío alemán, como veis muestra esa expresividad enorme de lo que era esta arquitectura. Fijaros que ya hay un intento en cierta manera revolucionario, no solo por romper las formas, romper la tradición, sino de una nueva sociedad, de un nuevo mundo, mucho más abierto, mucho más igualitario. En esta crisis de Alemania, influida con grandes revueltas sociales, con crisis económica del 29 que afectó a todos los países, con el comunismo cada vez más presente, va a surgir lo que es el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo es una reacción a la burguesía, es contra la burguesía que provocó la Primera Guerra Mundial, por supuesto contra los países que la provocaron, Francia e Inglaterra, una reacción contra el comunismo de Rusia y también es un intento de vuelta hacia un mundo nuevo. Es un movimiento que nace del mundo obrero, por eso se llama nacionalsocialista, pero en vez del mundo internacional que proclamaba el comunismo, tiende a buscar las raíces de la tradición. Este movimiento
tuvo sus dudas sobre qué arquitectura debía expresarlo, estuvo a punto de decidir que era el racionalismo, la arquitectura que reflejaba ese mundo nuevo, y en parte tenía razón, porque era una revolución social que rompía en parte con toda la arquitectura burguesa. Pero le faltaba al racionalismo, que era realmente un estilo internacional, esa germanidad que buscaba el nacionalsocialismo. Por eso el nacionalsocialismo al final se va a decantar por una arquitectura de vuelta al clasicismo, que tiene ya muy poquito de burgués, del clasicismo burgués, es realmente revolucionaria, basta ver sus ritmos, sus escalas, sus proporciones, su austeridad, y esta va a ser la arquitectura representativa de estos movimientos nacionalsocialistas. Fijaros que esto va a tener mucha influencia en toda Europa. En toda Europa surgen movimientos parecidos, en Francia, en Rumanía, en Hungría, en Italia, Portugal. Es decir, que no es una característica solo de Alemania. Toda Europa estaba reaccionando contra la burguesía que había provocado la Primera Guerra y la ruina de Europa. Y a la vez había un componente social, donde había una nueva clase social, que era el mundo obrero, que accedía al poder. Por lo tanto, el nazismo se va a declarar apoyando esta gran arquitectura clásica, de gran escala, de muy buenos materiales, y se va a alejar del racionalismo. En Italia va a ser mucho más flexible. Hay un movimiento, el fascismo, muy parecido al nacionalsocialismo, también es un movimiento que nace de las clases obreras, del socialismo, y que también busca la nobleza, la grandeza de Italia. Pero aquí va a ser mucho más flexible. Esto es un edificio muy famoso, la Casa del Fastio de Terragni, en Como, donde, como veis, es una arquitectura moderna, podemos decir claramente ya racionalista, pero que tiene un componente clásico, que le da un gran misterio, una cierta densidad, de la cual a veces carece la arquitectura racionalista. Este es un edificio fantástico. Como veis ahí, siempre es muy enigmática esta arquitectura, aún más cuando la realiza el fascismo. Fijaros, esta recuerda a muchos edificios que vimos en Pamplona, en Carlos III, y vamos a ver hoy también. Fijaros que es una arquitectura racionalista, con esas proas que habíamos visto del expresionismo, pero que tiene un misterio que normalmente falta a veces a ese misterio al estilo internacional. Ese misterio la da esa búsqueda de las raíces de Roma. Es una arquitectura donde aparece la ventana rasgada, estos grandes vuelos que vimos en la segunda lección de Carlos III, vimos edificios con estos grandes vuelos, que son realmente composiciones muy escultóricas, como veis. La terraza, la ruptura de la terraza. En el recorrido que vamos a hacer hoy no va a haber muchos edificios así. Quizá habrá que esperar unos años para que surjan. Y este movimiento en Italia va a adquirir un carácter también un poco más clásico, creando edificios tan fascinantes como este, que es un edificio moderno, es un edificio muy abierto, pero que sin duda tiene una clara componente clásica. Esto también se va a ver mucho en la arquitectura pamplonesa, en parte porque van a nacer de parámetros muy parecidos. A la vez hay un tercer factor muy importante, que es el Art Deco. El Art Deco ha nacido en los años 20, está muy influido por los descubrimientos del cercano Oriente, de Mesopotamia, de Egipto, y viene muy bien para los grandes imperios, sean imperios económicos como el de Estados Unidos, este es el Empire State, que es realmente un rascacielos Art Deco, porque permite repetir hasta el infinito los huecos, permite escalonar grandes masas, es un estilo muy pesado que va a influir muchísimo en la arquitectura europea. El Art Deco en la Hispanoamérica va a producir edificios espléndidos. Recordáis que cuando vimos el edificio de la Caja de Ahorros de Navarra primitivo, el actual La Hacienda, era un edificio Art Deco maravilloso. Fijaros que es un movimiento que, aun siendo muy moderno, como veis, la horizontalidad, la expresividad, es muy macizo, domina la masa, domina el peso, frente al estilo internacional, que aunque había tomado muchas cosas del Art Deco, el estilo internacional va a decantarse por espacios más livianos y poco a poco va a desaparecer los revestimientos de piedra en el estilo internacional. La pintura de esta época, que vamos a tratar hoy, pues refleja muy bien este ambiente de preguerra. Es una época dominada por el hombre, la mujer adquiere unos rasgos duros, casi masculinos. Es una época de preguerra que está anunciando la Segunda Guerra Mundial, donde los imperios que se están generando, nacionalsocialistas, van a luchar contra el comunismo y contra la burguesía
que era representada en cierta manera por Inglaterra y contra el capitalismo de Estados Unidos. Como veis, todo parece insinuar ya esa tragedia que se acercaba. Y esto lo vimos en los edificios de Pamplona, como en las miradas de esos edificios se anuncian la tragedia. Este es otro arquitecto de esa época, italiano, Giorgio de Chirico, donde demuestra que el hombre pasa a ser casi un maniquí en un espacio desolado de soledad. Este espíritu de soledad con un cierto clasicismo, una cierta serenidad, soledad en la tarde, va a aparecer en muchos edificios pamploneses. Este es un fotógrafo de ese mismo momento, que se llamó la fotografía metafísica, donde parece como si el tiempo se detuviera, como si se valorase la luz en los objetos. El tiempo detenido, es una foto espléndida. Mucha de la arquitectura que vamos a ver, muy austera, con solo huecos cuadrados, esperando que les dé el sol de la tarde, refleja este ambiente. Fijaros que en este es un mundo realmente moderno, porque veis un mundo de transparencias, del vidrio, pero siempre un referente clásico. Es decir, que se va a lograr esa mezcla del estilo del movimiento moderno, del estilo racionalista, con ese nuevo clasicismo de estos imperios, por así decir, del fascismo y del nazismo. Y esto refleja muy bien esta fotografía de ese mismo pintor y fotógrafo Herbert Liss, el espíritu de esos años 20, de esos años 30, de esos años 40. Como veis, es un hombre austero, no nos mira de frente, está mirando al mar infinito en el sol de la tarde, de un tiempo detenido. Fue una época realmente espléndida. En España va a pasar algo muy parecido. Las crisis continuas de los gobiernos de la monarquía van a conducir a una dictadura militar, en principio apoyada por el rey, apoyada también por el Partido Socialista, y apoyada en general por los intelectuales como Ortega y Gasset, porque decían que el país no podía seguir así. Había cambios continuos de gobierno porque había prebendas para los que eran ministros, habían sido ministros, se compraban los cargos, había un gobierno cada 3 meses. España no podía seguir así. Primo de Rivera inicia lo que se llama la dictadura de Primo de Rivera durante 7 años, donde realmente produce una normalización de la vida del país, desarrolla muchísimo los ferrocarriles, las obras públicas, construyen escuelas por toda España, hace las exposiciones internacionales de Barcelona, la exposición hispanoamericana de Sevilla. Realmente es una época de desarrollo y de progreso para España. En él se va a dar al ser un movimiento prohispano, se va a dar esa vuelta a una arquitectura hispanista, una arquitectura que recuerde los valores de España, estas grandes arquerías, desde el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. En Pamplona van a aparecer muchos edificios que tienen estos recuerdos de este movimiento prohispanista. Se llamó a veces estilo Monterrey, porque en Estados Unidos también se había dado una vuelta a las raíces hispánicas del continente americano. Pero Primo de Rivera va a realizar una labor muy buena y va a nacionalizar, por así decir, el petróleo. Es decir, va a crear surtidores de petróleo, que es la CAMSA. Él crea la CAMSA. Eso enfada muchísimo a las grandes petroleras inglesas y americanas que destinan cantidades enormes de dinero para pagar a periodistas y a políticos para desprestigiar la dictadura. Logran además hundir la peseta y eso provoca la crisis del año 30 y la llegada de la República. Como veis, son unos años que la arquitectura realmente lo va a reflejar en la expresión de sus fachadas. Alfonso XIII se va del país. Podemos recordar de él como despedida que en plena Primera Guerra Mundial le escribió una a la bandera de París cuyo marido había sido dado por desaparecido. Y le escribió una carta a él, al rey de España, un país neutral que no tenía nada que ver con el conflicto, para saber si su marido estaba muerto o qué había sido de él. Y él creó al final una oficina con 40 personas, investigó, descubrió que el marido de esa lavandera estaba prisionero, que estaba vivo, y empezó a recibir cartas de miles de madres, hermanas, esposas de combatientes de ambos bandos. Salvó a 170.000 personas, unas que estaban en campos de concentración, otras iban a ser ejecutadas, otros eran militares, civiles. Siempre se les recordará por eso. ¿Y cuál era la arquitectura de España en ese momento, en ese final del reinado de Alfonso XIII? Pues era una arquitectura realmente espléndida. Fijaros, este es el edificio Capitol,
en plena Gran Vía de Madrid. La Gran Vía es una de las grandes obras del reinado de Alfonso XIII. Es considerado el mejor edificio europeo en ese momento, de Europa, porque es una mezcla, como veis, de edificio racionalista, expresionista, art déco, pero que tiene la grandiosidad de escala de los antiguos edificios de Alfonso XIII. Es un edificio fantástico, por fortuna está intacto, en el centro de la Gran Vía de Madrid. Fijáis, es emocionante. Fijaros cómo la horizontalidad está cobrando una fuerza enorme, algunos le llaman estilo transatlántico, pero a la vez tiene ese empaque que le daba el art déco, de elementos de piedra, elementos muy dignos, de materiales muy valiosos. A la vez es expresionista, a la vez es un rascacielos, era un gran cine, expresa de maravilla esa época de los años 30. Y aquí tenemos el Club Náutico de San Sebastián. Fijaros que los arquitectos no estaban separados ideológicamente. Este estilo revolucionario, racionalista o estilo internacional, lo llevaban a cabo arquitectos falangistas, como en este caso, con arquitectos de izquierdas, como podía ser arquitectos luego republicanos, como pudo ser Sert. Es decir, que no estaba el pueblo separado en dos bandos hostiles. A eso lo condujeron los políticos. Este es un edificio fantástico de ese estilo racionalista. Y a la vez se estaba haciendo, para que veáis que era un movimiento realmente universal, por la República se inicia los nuevos ministerios. Es decir, había una añoranza frente a la exuberancia de la Belle Époque, había una añoranza de algo más sereno, más metafísico, por así decir, más un clasicismo austero y a la vez moderno. Estos son los nuevos ministerios que se acabarán bajo ya el nuevo régimen y que va a marcar muchísimo la arquitectura española. La arquitectura española de la posguerra va a ser una arquitectura que mezcla este ideal clásico, pero de un clasicismo moderno, como hemos visto en ese fotógrafo, en Herbert Liss, metafísico de un tiempo detenido, con el movimiento moderno, con la libertad de huecos, con la apertura. Es decir, va a ser una mezcla de los dos estilos. Y lo vamos a ver en la arquitectura pamplonesa. Por lo tanto, en España va a estar esa búsqueda de una cierta serenidad, al margen de los conflictos, la búsqueda de la paz de un tiempo detenido. En un carácter, eso sí, sin duda va a ser muy importante. Si el modernismo tuvo una gran influencia vienesa, gran influencia francesa, ahora la influencia va a ser mediterránea, va a ser clásica. Este es el espíritu que va a reinar. Y para el que quiera, todos los años que estamos tratando coinciden perfectamente con la película Casablanca y con el ambiente de Casablanca. Veremos muchas casas que perfectamente podían ser el escenario de esta gran película. Pues bien, vamos a tratar hoy lo que era la primera y segunda lección, tratamos Carlos III, y ahora vamos a tratar de el ensanche. Primero vamos a llegar hasta la Plaza de la Cruz y luego la segunda lección iremos de la Plaza de la Cruz al resto del ensanche. Empezábamos, recordáis, desde Carlos III, aquí tenemos el Banco de España. Fijaros que es un edificio clásico, pleno reinado de Alfonso XIII, un edificio de Yarnoz. Los Yarnoz eran dos hermanos, uno al final estuvo de parte de la República y otro del bando nacional. Es decir, que entre los equipos de arquitectos pasó al final eso, que la guerra civil influyó en familias. Javier Yarnoz emigró a Venezuela y se rompió el estudio de los dos. Y José Yarnoz siguió trabajando con una gran influencia en la arquitectura pamplonesa. Pero antes, José Yarnoz había hecho estos edificios para el Banco de España. Casi todos los edificios del Banco de España en la península están en parte hechos por él. Son edificios fantásticos, de un clasicismo muy puro, poco afrancesado por la cubierta. Fijaros qué edificio tan fantástico del Banco de España, que es de los años 20. Tenéis, fijaros bien siempre en las carpinterías, en las puertas, ¿veis? Es una puerta clásica, pero a la vez muy serena, muy austera. Una arquitectura fantástica. Construcción. A su lado tenemos otro edificio que es de Sait de los Terreros, que es del año 34, que es el Banco Hispanoamericano. Fijaros que es un edificio clásico, perdón, creo que es el año 34, no estoy seguro. Fijaros que es un edificio clásico, pero con una enorme dignidad. Es decir, es un clasicismo que empieza a ser muy moderno. Fijaros que el capitel ha desaparecido ya aquí.
Aquí queda como un elemento muy austero. Fijaros el gesto de como dos torreones ocultos que flanquean el centro, el contraste de verticales horizontales. Son edificios fantásticos que hacen una ciudad, fijaros también la carpintería, que moderna es, hace una ciudad muy digna. Como veis, sigue el basamento, es decir, sería como una reinterpretación del Banco de España en clave mucho más moderna. A su lado tenemos uno de los edificios considerados más emblemáticos de Pamplona, que representaría muy bien este racionalismo, estilo internacional, incluso Art Deco, esta mezcla de todos los factores que van a crear este gran estilo. Es este magnífico edificio que era la sede de la Caja Municipal de Pamplona. Fijaros qué edificios magníficos tenían. La Caja de Ahorros de Navarra tenía el que ahora es Hacienda, un edificio Art Deco, y la Caja Municipal tenía este edificio tan avanzado de un arquitecto que se llama Zarranz, que murió en la Guerra Civil. Fijaros qué fantástico. ¿Recordáis ese edificio que hemos visto de Terragni, del fascismo italiano? Fijaros, son edificios revolucionarios. Siempre me ha parecido la cabeza de un guerrero, que parece que insinúan que se acabó ya la burguesía, se acabó la arquitectura de los adornos, y aparece una arquitectura moderna, abierta, de terrazas, de grandes cristales. Pero como veis aquí, sigue teniendo ese componente de solidez por la piedra, de clasicismo que le da un poco la influencia Art Deco en los materiales. Es un edificio realmente fantástico. Fijaros que la puerta es más bien clásica, pero es, como veis, la ventana rasgada, que exigía normalmente ventana de guillotina. Las terrazas. Es un edificio realmente emblemático. Una de las piezas, consideradas en general en España, una de las piezas más bonitas de este estilo revolucionario. Enfrente tenemos otro que es de USA y que realmente mezcla un poco los conceptos de los dos anteriores, es decir, de el clasicismo ya moderno y este movimiento nuevo. Fijaros que es este edificio, que es del año 39, es decir, el final de la Guerra Civil, donde, como veis, tiene mucho del clasicismo. Fijaros que aún tiene la idea del gran zócalo, esa coronación como si fueran los triglifos de un templo, y a la vez tiene la modernidad de la ventana horizontal, las proas del expresionismo con esta incisión. Son edificios realmente. Es un EUSA que a mí me gusta más que el EUSA primero, que el EUSA expresionista. Es un EUSA como más sereno, más clásico, más rotundo, más fuerte. Fijaros qué preciosa composición, no solo el portal, el gran vuelo, sino el unir todos los huecos en un único gesto, los escalonamientos, es decir, edificios de una enorme potencia. Tienen muchísima fuerza. Cómo va preparando el encuentro con el final de la manzana, el cuerpo principal y luego la proa, la mirada de la proa. Fijaros qué bien trató la medianera, por así decir, la trató como una fachada plena, porque aquí estaba el edificio de correos. Este edificio de correos es del año 22. Es una arquitectura fluida en parte por el mundo vienés, por el mundo español, ecléctica. Pequeño edificio de correos del año 22 de Joaquín Pla. Y fijaros qué secuencia tan bonita de edificios. Y mirad cómo va cambiando la escala de la ciudad, desde esta pequeñita escala del ensanche, que empieza con una escala muy pequeñita, de baja más 2, baja más 3, a la nueva escala que ya se va a hacer a partir de los años 30, se va a hacer dominante el ensanche. Fijaros, aquí en contraste con este tenemos la pequeña escala del ensanche, estos edificios de USA del año 32, que se pueden considerar edificios racionalistas por las grandes terrazas, a la vez son edificios Art Deco, por, como veis, estos elementos de adorno horizontales. Y USA se mantuvo siempre en esa línea, mezcla de estilos. Fijaros qué precioso portal, tenía influencias que él decía que no lo conocía, de Frank Lloyd Wright, pero a través de los arquitectos holandeses, influencias del mundo de Japón, pintura muy lineal. Esta es la casa que tiene enfrente. Fijaros qué hueco tan precioso, qué juego tan maravilloso entre el hormigón ya visto, el ladrillo. Realmente es una pieza magistral, como veis. Es muy difícil de calificar esta arquitectura. Alguien diría es Art Deco, perfecto. Otros dirían es ya racionalismo, otros dirían es expresionismo. Fijaros que ya tiene esta idea de bajo el zócalo y el gran vuelo
con sus terrazas y con sus miradores, muy típicos de esta época. Fijaros qué tema tan bonito como la terraza que une va poco a poco rompiéndose hasta romper en un gran hueco. Ideas muy bonitas. Y luego el juego de hormigón y ladrillo. Es un arquitecto espléndido. Y aquí tenemos otra de sus obras espléndidas, también de sus años 30 y tantos. Es muy expresionista, fijaros los juegos del hormigón, pero en el fondo aparece la gran ventana, ya la luz está entrando en la arquitectura, se muestra el hormigón visto, así ha producido ya la revolución del hormigón, la revolución del mundo moderno, está ya presente. Al frente tenemos una casa también muy austera, pero que es una casa, fijaros qué portal tan fascinante, yo creo que es de las puertas más bonitas de Pamplona. Podríamos decir que es Art Deco, a la vez se nota cierta tendencia revolucionaria en las grandes horizontales. Fijaros que es un edificio fantástico, muy, muy austero. Nadie diría es una gran casa de lujo en aquellos tiempos en Pamplona. Absolutamente austera, es decir, hay pequeños detalles que podrían referirla al Art Deco, pero como veis ya hay una búsqueda de la austeridad típica de esta época. Enfrente, fijaros, tenemos una casita más anterior, de Alfonso XIII, donde, como veis, hay una mezcla de elementos que vienen del mundo vienés, del mundo popular español, con sus aleros, y a la vez aparecen los miradores típicos de estos años. Bueno, es una mezcla, un mix de estilos. Y ahora llegamos a otro edificio que es un edificio fantástico, es el año 42, que será el edificio del cine Avenida. Para mí ha sido enigmático saber primero la fecha de este edificio y luego el autor, porque aparece como el autor se USA, pero realmente me parece asombroso que USA tuviera cambios tan radicales. Fijaros, es un edificio fantástico, gran zócalo, gran cuerpo y coronación. La estética, ¿veis? Sería una estética típica de la época de Primo de Rivera, es decir, de ese nuevo hispanismo, con los grandes aleros de madera, con las arquerías, con las galerías columnadas. Hay un movimiento en estos años que se llama el noucentismo, que busca también un clasicismo sereno, mediterráneo, que va a coincidir con el Art Deco, luego va a coincidir con los movimientos nacionalsocialistas. ¿Veis? Es una pieza preciosa porque además está exenta y se ha conservado muy bien, excepto que ha desaparecido el cine, que era muy bonito, pero fijaros, es decir, que fijaros las columnas, es decir, que después de la guerra vuelve, este es del año 42, vuelve un cierto clasicismo muy austero y vuelve también una búsqueda de la arquitectura hispana con esos grandes aleros. Es decir, se debate la arquitectura entre movimientos herederos del Art Deco, del racionalismo muy austero, de un clasicismo también muy austero y a la vez de elementos, por así decir, populares. Aquí tenéis, es una pieza fantástica. Recordáis que en Carlos III vimos, ya acá en las últimas manzanas, vimos un edificio idéntico. Entonces aquí se ve un poco la herencia del Art Deco, en esas ménsulas. Pero fijaros que tiene la gran escala de esa arquitectura monumental de la época de Alfonso XIII. Es decir, tiene esa gran escala europea por la cual llamamos siempre estas charlas la arquitectura cosmopolita. Aquí tenemos ya esta plaza. Este edificio a mí realmente me encantaba, ha sido derribado, me parecía un edificio de los 60 precioso, pero estaba el Cine Olimpia, pero vamos a tratar de ese edificio, que ese edificio es del año entre 28, 26, 29 de USA, donde refleja un edificio neoárabe con muchos elementos de esos años 20. Tenemos otro chalet también de USA, fijaros cómo USA era tan flexible en su arquitectura. Veis, es otro edificio fantástico con un precioso zócalo, con estos balcones que forman, al final crean como un gran zócalo de 2 pisos, luego lo que se puede llamar el cuerpo del edificio y siempre la coronación. Edificio precioso, lástima que la reforma que ha hecho en su interior Zara realmente lo ha destrozado, ha perdido toda la categoría que tenía, un edificio fantástico, en puertas, en pavimentos. Como veis, es uno de los grandes edificios de Pamplona. Fijaros que tenía un remate diferente, que era más Art Deco,
que era una estatua, y luego se le puso ese chapitel más popular. Aquí tenemos otros edificios de estos años clave de Alfonso XIII en su final, donde es una mezcla de clasicismo y a la vez de arquitectura popular, ¿no? Muchas veces pienso que las cervecerías a las que iba Hitler en Múnich tenían este ambiente, porque en principio ese movimiento nace de un movimiento folclórico de vuelta, como todos los nacionalismos, ¿no? De vuelta a la arquitectura vernácula, a la arquitectura popular. Pero fijaros qué mezcla se está dando aquí de estilos en una época final ya de una época. Y aquí tenemos al lado otro fantástico edificio. Fijaros, en Madrid hay muchos edificios así, grandes rascacielos de la Gran Vía, con esto multiplicado por 10, ¿no? Con estos miradores preciosos de vidrio, hormigón, en un edificio un tanto confuso, muy interesante, pero que crea esa secuencia, como veis, de dos espacios a cada lado para enfrentarse a la plaza. Como veis, era una época muy de estilos muy cambiantes. Si ahora llegamos a la Plaza del Vínculo, encontramos dos edificios que yo siempre pensé que eran del mismo arquitecto que el del Cine Avenida, que me parecía que en su coronación, con el gran alero, la galería española, pero estos, por lo que he visto, este es del arquitecto Alzugaray. Recordaréis de Alzugaray, en Carlos III vimos edificios de él, edificios Art Déco, luego hizo también la estación de autobuses, y son edificios del año 44, donde es de Alzugaray y de Arraiza. Arraiza va a ser un arquitecto que se va a decantar por esta arquitectura, es el que hizo las oblatas, una especie de pequeño nuevo escorial en piedra y ladrillo, pero es una arquitectura espléndida. Fijaros, este zócalo me parece el zócalo más bonito de Pamplona. Podía estar en Chicago, en Nueva York. Fijaros, la columna ha quedado reducida a estas impresionantes estrías que son realmente maravillosas. Luego viene el cuerpo principal con los vuelos típicos de la arquitectura moderna, con huecos enormes, no eran huecos de guillotina. Aquí, por suerte, se ha conservado la horizontalidad de los huecos en la restauración, y que tiene una gran coronación de 2 plantas, como pasaba en el Cine Avenida, con una galería de columnas y una galería de arquillos y el gran alero. Como veis, es un mix de, por un lado, el clasicismo, el Art Déco, los rascacielos norteamericanos, y luego una coronación típica hispana. Fijaros qué precioso zócalo. Parece de los zócalos más bonitos de Pamplona, y que no se suelen encontrar en las ciudades piezas tan monumentales. Fijaros, si comparamos con ese otro zócalo, vemos la grandiosidad que tiene esto. Esto podría estar en Nueva York, en Chicago. Estos edificios de Nueva York de los años 30, Art Déco. El que está al lado, fijaros, es de la misma época, es ya de Arraiza. Al principio el anterior era de Alzugaray y Arraiza, aunque parece ya más realmente de Arraiza. Este también es del año 44, muy parecido. Como veis, este gran zócalo, el balcón que da final al zócalo y comienza el cuerpo, y la coronación con 2 plantas. Estos división en 3 estratos ayuda mucho para que los edificios no parezcan tan altos, da un ritmo a la fachada, y aparte de eso se entremezcla luego con los elementos verticales, como pueden ser los grandes vuelos de estos miradores ciegos, los balcones, las cornisas. La arquitectura es una mezcla de horizontales y verticales que, cuando está bien diseñada, logra una unidad tremenda, una cohesión tremenda. Fijaros, aquí las columnas son un poquito más clásicas, pero tienen la misma idea del gran zócalo, el vuelo del balcón, y a partir de ahí viene el cuerpo del edificio. Hasta el cono. Fijaros qué edificios realmente tan fantásticos. Pues bien, así se va a hacer mucha de la arquitectura del ensanche pamplonés. Y aquí tenemos otro edificio de USA, por eso me asombra que el edificio del Cine Avenida sea de él, porque este es un edificio del año 39, acabada la Guerra Civil, 39-40, que ha perdido el ladrillo, ha sido enfoscado. Una pena, porque se entienden mejor estos edificios con ese ladrillo blanco amarillento que usaba mucho EUSA. Fijaros que tiene esa mirada violenta, esa proa, y con una arquitectura muy moderna, como lo veis, con grandes huecos, pero muy entremezclado en horizontales y verticales. Frena mucho EUSA la horizontalidad en estas obras, porque EUSA siempre había sido un arquitecto de fomento de la vertical, influencias de Europa, y poco a poco va a irse decantando hacia la horizontal, que es la influencia más hispana. Aquí, como veis, está en una situación intermedia, ¿no?
Las horizontales aparecen, esta secuencia de triglifos, con las verticales. Fijaros la puerta tan preciosa, la pena que haya sido sustituida, la puerta preciosa, que habla de este mundo, ¿no? Es un mundo realmente clásico. Aquí inicia con estos triglifos, parece como si todo el edificio fuera un entablamento de un templo. Tiene estos elementos, fijaros la articulación con un edificio se eleva hacia la proa de la esquina. Es una pena cuando se cambian las carpinterías. Bueno, aquí está el edificio de al lado, que yo creo que tiene que ser también de él, con su puerta. Fijaros qué bonitos detalles muy típicos de esta arquitectura, de elementos verticales que se cruzan con horizontales, pero que van retrasados un poco. Bueno, era magistral. Es un edificio, tiene quizá menos fuerza que el anterior, más bajito. No se ha atrevido a crear el gran mirador, pero como veis hay una constante de horizontal y vertical entrecruzándose. Al lado tenemos este edificio, el del Cine Alcázar, un edificio que es curioso, es casi de los pocos edificios que habría Art Deco de Pamplona. Como veis es un tanto confuso, por un lado tiene elementos del racionalismo, por otro lado elementos aún clásicos, es muy típico de este momento Art Deco en que está sucediendo esa mezcla de estilos. Fijaros qué juego de vuelos, de secuencias. Tenéis las letras tan preciosas. Creo que en Pamplona se destroza muchísimo. Habría que preservar absolutamente todos los carteles de tiendas, aunque se cree una nueva tienda, se puede dejar el rótulo antiguo, pero no, estamos destrozando muchísimo patrimonio. Fijaros qué preciosa puerta y todo este dibujo, que es un dibujo muy típico del Art Deco. El Art Deco cada vez está más valorado porque fue una arquitectura moderna, pero que retomaba cosas de los viejos imperios, de Mesopotamia, de Egipto. Entonces, en ese aspecto era muy moderno y cada vez está más considerado. Fijaros, a mí esto siempre me ha emocionado profundamente. Es como un templo de Mesopotamia, ¿no? Eran materiales pobres, pero enfoscados. El Art Deco usa mucho la piedra y luego el enfoscado, con esos grandes cilindros finales. Me parece apasionante. Está flanqueado por una casita, como veis, ya racionalista, de este racionalismo pamplonés un poco tímido, con elementos cuadrados de miradores, con pequeñitas terrazas, muy pequeñitas y pequeña escala. Al lado tenemos otro edificio de USA, que estas eran unas casas económicas del año 1930 y que va a definir casi la totalidad de la manzana. Fijaros, es muy importante por eso, que es un edificio que ha sufrido porque ha sido restaurado con distintos tonos en todas, pero bueno, al final ocupa una dimensión enorme. Lo que pasa es que esas restauraciones diferentes le ha hecho perder unidad, porque vemos una ha sido restaurada con un color el recerco, la otra con otro color, y también no ha habido respeto en la definición de las carpinterías. Es una pena porque es un edificio muy muy interesante, es una gran manzana racionalista, este USA racionalista con esas casas que vimos al lado del Príncipe del Príncipe de Viana, del cine Príncipe de Viana, que por desgracia desapareció. Tenéis este USA realmente racionalista. Fijaros qué puerta tan bonita, como recuerda las otras puertas. Los balcones de hormigón, las terrazas de hormigón. Fijaros, aquí ahí está muy bonita toda esta. Aquí como veis ha sido restaurado con rojo, que no sé si es muy acertado. Y ahí acaba el bloque. Fijaos la pena de que estos elementos tan bonitos están llenos de en las bajantes, de este dibujo tan bonito del ladrillo que tanto le gustaba Eusa. Fijaros que son casas muy muy interesantes, realmente ya muy modernas. Fijaros que están marcando la escala que tenía este segundo ensanche en los primeros años, que era una escala, como veis, de baja más 4, que luego se subió 2 y 3 plantas. ¿Veis? Aquí tenemos toda esta manzana, que fijaros siempre este movimiento moderno, este racionalismo buscaba crujías muy poco profundas, 10 metros, para que las habitaciones todas tuvieran luz, tuvieran sol, era una de las pretensiones de este racionalismo, de este movimiento moderno. Y aquí USA las lleva a cabo. Frente, como veis, otras arquitecturas que buscan muchas más profundidades.
Y llegamos a la estación de autobuses, otra de las grandes piezas, desde Alzugaray, el año 34, marca el reloj, y estamos en plena república y a punto de estallar la guerra civil. El vídeo, como veis, mezcla de estilos, art déco, algo del racionalismo, ahí tiene arquerías herederas de Primo de Rivera, del mundo popular español. Era muy interesante las taquillas, los andenes, realmente un edificio muy bonito, que creo que se podría rehabilitar y no le pasaría nada por subir 2 plantas abiertas, acristaladas, pero conservarlo. Fijaros que Alzugaray tiene estas, vimos en Carlos III vimos casas de él, que siempre tiene estos juegos de verticales, horizontales, vimos casas anteriores, esta es ya del año 34, como hemos dicho. Y fijaros que, bueno, muy importante, las carpinterías que aún queden auténticas, sus persianas de madera, que habría que siempre que conservar, aún no tiene la diafanidad del movimiento moderno, del racionalismo, aún no aparece en la ventana de guillotina, que hemos visto en otras arquitecturas anteriores. En ese aspecto, este arquitecto era un tanto más tradicional en las fachadas, sin embargo, en el interior era muy revolucionario. Vamos a ver, fijaros la secuencia más estrecha. Y yo siempre oí, en Sevilla no lo saben, que había sido el autor de la estación de autobuses de Sevilla. En Sevilla no lo dicen, pero yo creo que sí. Esta es la estación de Sevilla. Fijaros cómo esto recuerda totalmente la estación de Pamplona, absolutamente. Yo creo que sí que hay algo de cierto. ¿Por qué? Porque dice que vino el Ayuntamiento de Sevilla porque fue la primera estación de autobuses de España, la de Pamplona, y era toda acristalada por dentro. Creo que fue en los bombardeos que realizó la República y el gobierno vasco contra Pamplona, bombardearon la estación de autobuses y desapareció la cubierta de cristal. Y en Sevilla a mí me habían contado que vinieron los alcaldes a ver a la estación y les encantó y se la encargaron. Pero luego, cuando uno busca, ves, aquí tenéis, recuerda muchísimo la pamplonesa. Luego uno busca las guías de Sevilla y no hablan de él. Bueno, seguimos esta calle Tudela y vemos unos pequeños edificios del racionalismo, ¿veis? Fijaros que es una arquitectura que, cuando uno lo ve, dice, es una arquitectura muy pobre, claro, una arquitectura revolucionaria, que mucha gente se reía, decía, parecen casas para árabes, para moros, para el norte de África, ¿no? Y es verdad que era una arquitectura comparada con la arquitectura heredera de ese clasicismo de Alfonso XIII, pues era una arquitectura muy pobre. También era verdad que se usaba para viviendas sociales, pero era ya muy revolucionaria. En ella estaba el germen de esa revolución. Este es de Zarranza, el que hemos visto antes, el edificio ese magnífico de la Caja Municipal. Al lado vamos a tener un edificio que en Pamplona va a haber muchos edificios así. Como veis, son edificios muy austeros, clásicos, con pequeños detalles de molduras, edificios muy dignos, con este ladrillo que va marcando la horizontal, muy bien construidos, pero que pecan quizá de excesiva austeridad, ¿no? Excesiva. Y eso va a marcar mucho este ensanche pamplonés, porque va a haber muchos edificios así, que en cierta manera renuncian a una mayor expresividad. Fijaros el portal, precioso, y ahí enfrente tenemos otro idéntico, ¿no? Hacia allá la avenida Zaragoza. Fijaros que es una composición muy bonita, fijaros que son siempre elementos de gran vuelo, el gran portal, posiciones clásicas con grandes ventanas realmente modernas, pero pecan de una excesiva austeridad. Y al lado tenemos el edificio de sindicatos, que es también un edificio de esta misma época, que es un edificio es del año 49 al 53, que a mí me parece también un edificio espléndido. Fijaros este gran zócalo, este gran balcón, el edificio creo que es de un arquitecto Ariz, que creo que usa siempre estos mismos gestos, muy rotundo. Tenemos una pequeña columnata, quizá aquí pierde un poco de fuerza, como veis, la torre, hay como una superposición de órdenes extraños, por cuando aquí hay una gran escala, aquí parece que se divide demasiado. Aquí veis, ¿no? Quizá la columna podría haber llegado hasta este piso, no sé, ser consecuente quizá con esa pared. Fijaros este impresionante telón de fondo que da a la avenida de Zaragoza. Un gran zócalo muy bien construido y luego con este gesto.
Ahí vimos un edificio en la Plaza Merindades que no sabía yo el autor y que, no sé, pienso que puede ser de este arquitecto, porque es el mismo. Fijaros esta composición, como dos torreones que flanquean. Quizás alguien puede decir es excesivamente austero. Y siguiendo Avenida Zaragoza tenemos este edificio que parece un edificio fascinante. Fijaros que es del año 36 de USA, o sea, el inicio de la Guerra Civil, donde ya había acabado el seminario, el edificio del seminario. Fijaros qué edificio tan impresionante, porque a la vez es muy moderno. Fijaros el hueco que va marcando la gran ventana horizontal y aparece este juego del ladrillo. Es casi un edificio mudéjar, ¿no? Es curioso esta gran proa hacia esa esquina y sin embargo como que lo poco que valora la avenida Zaragoza, como si tuviera más valor esa otra mirada. Fijaros las puertas tan preciosas. Mirar qué precioso este zócalo. Fijaros, un gran zócalo de piezas verticales. El ladrillo, este ladrillo que usaba tanto Eusa, tan bonito, que luego lo usó mucho Moneo. Fijaros qué hueco tan moderno, tan fascinante, tan horizontal. Es un arquitecto fascinante. Hacía realmente lo que quería y cuando quería. Como he dicho, este es del año 36. Y como veis, la arquitectura española, al inicio de la Guerra Civil, tenía unas bases extraordinarias. Luego se van a notar en la arquitectura posterior, aunque es unos años más pobres, que apenas podrán tener gestos los edificios, pero se mantiene esa tremenda potencia de la arquitectura. Continuando otro edificio que supongo que es del mismo arquitecto, no lo sé. Fijaros que este es un edificio larguísimo con ese gran tema del cuerpo y la gran coronación con los triglifos, como si fuera todo un gran entablamento de un único templo. Luego las verticales, el juego de entrantes y salientes. Un edificio, pues, fantástico también. Tenemos esta proa, quizá esta está un poco pensada como mejor equilibrada con este cuerpo que se articula con los balcones y ese enorme entablamento, como si toda la casa fuera un gran templo. Tenéis, ¿veis? La horizontalidad que marca con las cornisas. Siguiendo Avenida Zaragoza tenemos un edificio que siempre me resultó enigmático. Fijaros que es un edificio muy clásico, con ese gesto misterioso de la mirada final, con la entrada. Es un edificio muy, muy austero, pero que tiene pequeños gestos que le dan una enorme fuerza. Estaría muy bien también con Giorgio de Chirico, ese pintor y ese fotógrafo que hemos visto. Aquí tenemos el Hotel Avenida, otra obra famosa de Eusa, de su época expresionista anterior, porque estos son del año 29, toda esta manzana es de él, con elementos muy verticales, casi heredero del mundo del modernismo. Fijaros aquí, esta puerta podía ser considerada art déco, lo mismo que las barandillas, el juego de verticales. Es una USA que es muy vertical, a mí me parece un poco más débil que la USA posterior. ¿Veis? Aparece un elemento de alero de madera. Es una arquitectura que podría estar en Viena perfectamente, en Alemania. Me gusta más a mí el USA ya más hispano. Fijaros esta otra preciosa casa, el portal maravilloso. Como veis, es una mezcla de modernismo, ya art déco, expresionismo, con elementos muy verticales, muy expresionistas. Fijaros qué impresionante fachada. El trabajo que tiene, la verticalidad de los huecos. Es asombroso que un mismo arquitecto podía haber dicho esto y luego haber hecho el edificio de ladrillo que hemos visto amarillo. Fijaros qué precioso portal, casi modernista. Y aquí tenemos ya, hemos llegado a la plaza, con ese gran... Fijaros cómo USA tiene aquí todos estos edificios, la tremenda potencia que tiene hacia adentro, con sus huecos, sus patios, sus cajas de escaleras, una arquitectura muy, muy, muy densa. Al lado tenemos este otro edificio, que es un poquito art déco, como veis, juega a este escalonamiento muy bonito, es decir, crea un escalonamiento muy gracioso en fachada, es una fachada racionalista,
pero con estos elementos Art Deco, ¿veis?, que le dan muchísima gracia. Es un ensanche de menos altura que el que luego se realizó, de baja más 4. Pienso que eso les está fallando a muchos de estos edificios, que no les habría pasado nada por tener 2 pisos más. Pero fijaros qué bonita esa cascada de terrazas para generar un gran hueco, que es el que hacia atrás, que es el que aparece el ladrillo. Una arquitectura muy, muy simpática. Pero como veis, es un hecho en falta dos pisos más, ¿no?, que potencia a esta arquitectura. Y ahí tenemos este otro, también un edificio un tanto enigmático, porque como veis es un edificio art déco ya racionalista, pero es tan austero, no tiene ningún pequeño detalle que le hubiera dado más prestancia. Fijaros esta terraza final, el juego del blanco y el ladrillo. Son edificios muy, muy interesantes. Quizá le falta un poquito más de riqueza en los detalles, ¿no?, de decoración. Fijaros el balcón del racionalismo, este gran cubrición final que unifica todo el edificio. Fijaros que la puerta casi es una puerta art déco. Aquí lo tenéis. Edificio un tanto enigmático, pero expresa muy bien esta época. Este es del año 35, este edificio del arquitecto Guibert. Aquí tenemos el que habíamos visto antes, que es un edificio de Arteaga del año 24. Fijaros cómo va a cambiar la arquitectura en unos pocos años, ¿no? Desde el año 24 al que hemos visto antes del 33, del 35, en 10 años, la arquitectura ha cambiado radicalmente. Y al lado tenemos este edificio, a mí me parece un edificio encantador, que es de Jarnoz, es del año 1924. Fijaros que es la época de Alfonso XIII, ya con la dictadura de Primo de Rivera, y es el típico edificio clásico de esta época, como vimos el Hotel Palace, el Hotel Ritz, que crean ciudades muy, muy acogedoras, ciudades espléndidas. Son normalmente edificios que tienen mucha más altura. Vimos en Madrid, pueden tener perfectamente 10 plantas. Aquí en Pamplona pues es una escala más bajita, 4 plantas. Pero fijaros cómo toda la riqueza de detalles. Os lo muestro porque esto va a desaparecer. Esto a partir del racionalismo va a ir desapareciendo. Y fue, en cierta manera, quizá tenía que desaparecer. El quien dice el Imperio Austrohúngaro no podía seguir, tampoco podía seguir la monarquía de Alfonso XIII. Venían tiempos nuevos, y es verdad. La arquitectura lo va a reflejar. Todo este mundo de delicadeza, de manera de aristocracia, de burguesía, va a desaparecer. Aquí tenemos, antes de construirse ese edificio que hemos enseñado, ahí vemos un edificio del año 57, que lo trataremos en próximas lecciones sobre la arquitectura de los 50 y de los 60. Es un edificio que podríamos considerarlo dentro de esta época, porque realmente vamos hasta el año 50. Y este es un edificio, como veis, de un zócalo muy clásico. Fijaros, recuerda mucho un poco al Sindicatos, creo que es del mismo arquitecto, de Ariz. Muy, muy austero, muy rotundo, esa gran puerta, elegantísima, de gran zócalo. Aquí estaba sin construir aún. Y ahora vamos a este otro, que fijaros, siempre me pareció que era un edificio excesivamente alto. Y es realmente, yo no lo sabía, pero descubrí que efectivamente había sido un edificio mucho más bajito, que había venido a esta altura, es decir, tenía la altura de los edificios del ensanche de baja más 4. Este edificio es de Alzugaray, curiosamente, es del que hizo la estación de autobuses. Como veis, aquí tiene ya es una línea como más clásica. Como veis, tiene barandillas que pueden ser art déco, un tanto modernistas. Aparentemente diría yo que este edificio es anterior a la estación de autobuses, que podía ser de los años veintitantos, como el de USA. Fijaos qué bonito. Casas realmente muy elegantes, muy bonitas, con el HUD, verticales, horizontales. Perdonad que me alargue, pero realmente son, sin ser una arquitectura que llame mucho la atención, pero bueno, aquí se ve un poco la altura de ese edificio. Fijaros, aquí se ve el edificio sin hacer, ese edificio periodistas del 57, y aquí se ve cómo era ese edificio. Como veis, se entiende mucho mejor con esta escala en que toda la ciudad tenía esta pequeñita escala.
¿Veis? Y aquí yo creo que lo están levantando ya. Se levantó en el año 63 con Garraus, el arquitecto Garraus. Como veis, esta escala es más comprensible que la nueva escala, pero efectivamente las ciudades van cambiando y aquí USA había aumentado la escala, como veis. Y será una ciudad diferente. Por suerte, en muchos tramos de Carlos III, lo vimos en la primera lección, se ha mantenido esta pequeñita escala del ensanche Pamplones. Aquí tenéis esta fotografía, ya se ha construido, por tanto, ya esta fotografía es del año 57-60. Efectivamente, tiene que ser entre el 60 y el 63 en que se levantó. Y ahí se ve un poquito, ya se empiezan a ver ya edificios altos de la nueva escala del ensanche. Tenéis lo mismo. Y aquí elevado la Gaceta del Norte, ese gran periódico del norte de España. Y ahora nos metemos por la calle Sangüesa, ya nos dirigimos hacia el final, tener paciencia, y nos encontramos con edificios, no vamos a tratar todos, solo los que yo considero más singulares. Fijaros, este edificio me parece fantástico. Es un edificio aparentemente muy puro, clásico, pero a la vez racionalista. Fijaros esta horizontalidad. Bueno, me parece un edificio fascinante. Tiene ese pequeño gesto de las terrazas que han desaparecido en el centro. Quizá en origen eso siempre le quitaba fuerza. Fijaros qué portal tan fantástico. Es un edificio perfectamente de esta época, de estos imperios militares que están surgiendo por toda Europa y por el mundo. En Estados Unidos, en Rusia, están surgiendo estas arquitecturas más clásicas aún. Y parece tanta fuerza, es decir, al final se retrasa en los encuentros con las casas laterales. Me parece un edificio muy, muy interesante. Enfrente tenemos otro que es muy típico pamplonés, con estos miradores, los balcones. Veréis, en Pamplona hay muchas que realmente alguien puede decir ya son edificios racionalistas, ¿no? Por las terrazas, en los miradores. Sí, pero aún están como tanto indefinidos en su estilo. Al lado tenemos otro que también podríamos considerar un edificio racionalista, quizá con excesiva zócalo. Bueno, son ya edificios que hay muchos en Pamplona de esta época. Hay que pensar también que empieza a ser una época de pocos medios económicos, ¿no? Porque ya empiezan a ser los años de la guerra. Este es un edificio muy interesante en la esquina con la Plaza de la Cruz, que este edificio dicen que es de Serapio Esparza, el que hizo el plano del ensanche. Fijaros que aparece la proa del guerrero, el gran mirador muy bajo, bonito. Y luego esta secuencia un poco más tímida de miradores verticales, balcones, con este juego de huecos. Es mi casa. Y las barandillas casi art déco. Pues este es de Serapio Esparza. Fijaros el portal. Muchos portales han desaparecido. Como veis hay una secuencia, yo no diría un tanto, quizá le quita un poquito de fuerza esta secuencia tan repetitiva. Lo vimos en alguna casa de Carlos III que pienso que quizás sean de este arquitecto, que tenía miradores excesivamente pequeñitos y un ritmo demasiado rápido. Pero bueno, son casas, como veis, ese juego del ladrillo, del enfoscado, muy bonitas. Y tenéis con esa gran proa. Dicen que esta también es de él, es decir, fijaros cómo puede cambiar el arquitecto. Me parece que esta tiene más fuerza. Luego lo veremos. Al lado tenemos esta casa, me parece otra casa fascinante. Recuerda muchísimo la que os enseñé en Plaza Merindades. Fijaros el gran zócalo, el gran balcón, el ladrillo que envuelve a un cuerpo con unas grandes columnas. Pienso yo si es del mismo arquitecto que hizo el edificio de sindicatos, con una enorme austeridad, con el juego de dos cornisas siempre. Son realmente palacios majestuosos. Sí, es verdad que son realmente luego muy austeras, porque no tienen terrazas para salir, no tienen gestos expresivos, pero son realmente monumentales. Parecen el portal clásico, el gran zócalo, las grandes ménsulas, son al final crean ciudad, crean una gran ciudad estas arquitecturas. ¿Veis? Pienso que es el mismo arquitecto. Como veis, ¿no? Aquí las preciosas pilastras, el balcón, el zócalo. Pienso que tiene que ser el mismo.
Y ahora llegamos a quizá a las casas también muy representativas de Pamplona. Son del arquitecto Zarranz, el mismo que vimos, que era quizá el más puro del racionalismo pamplonés, que es una secuencia, yo siempre me recordaban siempre la película Casablanca cuando las veía. ¿Por qué? Porque este movimiento tuvo mucho éxito en todos los países del Mediterráneo y hay muchos edificios así, en Argel, incluso en Alejandría, en Beirut, en Grecia. Hay muchos edificios de este estilo, del estilo racionalista. Tuvo mucho éxito en todas las riberas del Mediterráneo. Es una casa muy bonita, como veis aquí. Las terrazas ya empiezan a tener mucha entidad. Aún existe el elemento vertical, pero ya el horizontal está dominando. Hay una lucha vertical horizontal. No sé si este es el portal original, es muy bonito. Sí que recuerdo el color verde claro de estas carpinterías, un color muy de ese momento, color verde suave, que era muy típico de estos años. Fijaros que esta casa es del año 34, es decir, antes de la Guerra Civil, plena República y dirigiéndose España hacia la Guerra Civil. Una casa muy singular. También es verdad que alguien la ve y dice, no, eran casas pobres, ¿no? Sí, eran casas sociales, pero este movimiento va a acabar con todos los símbolos de la riqueza, con todas las decoraciones, y es verdad que en cierta manera empobreció la arquitectura de las ciudades. Aquí la pena es que se han cerrado las terrazas, porque era muy bonito con sus terrazas, con sus viejos colores. Es una manzana muy interesante, ahí se ha echado hacia atrás el bloque, aquí por desgracia le han subido un piso. Es una manzana que necesitaría una restauración unitaria, porque es de las pocas grandes piezas del movimiento racionalista en Pamplona. Fijaros qué conjunto tan bonito era. ¿Veis? Se entiende mucho mejor este gran frente del Guerrero con estas terrazas. Y aquí, fijaros, esta arquitectura siempre apostaba por algo muy bueno, que era poca profundidad para que todas las habitaciones tuvieran luz. Es decir, renunciaba a los patios que aparecían en las arquitecturas antiguas y que luego volvieron a surgir, ¿no? Como veis, es una arquitectura que busca siempre la luz. Entonces es muy fácil de restaurar, muy fácil de hacer viviendas muy buenas en ella. Porque aunque son muy pequeñitas, tenemos luz por todos los lados. Fijaros que llegó hasta aquí. Recuerdo un poco la manzana que vimos al lado de autobuses, que también casi había logrado la mitad de la manzana. Aquí tenéis una arquitectura muy austera, pero muy interesante. Fijaos ya la longitud de las terrazas y este detalle tan de la esquina. Y ahora en esta esquina aparece un edificio más clásico, con este precioso mirador muy enigmática, esa coronación, que parece que fue algún edificio oficial, como veis, con estos grandes huecos, esas rejerías. Y al lado, fijaros, al lado, ¿recordáis esa casa que vimos en Viena, que tenía un gran zócalo de mármol? Fijaros, me impresionó esta casa por este impresionante zócalo de un mármol maravilloso que forma este precioso portal y que encima tiene, como pasaba en Viena, una arquitectura muy austera, como veis, una arquitectura ya racionalista, con su gran terraza. Bueno, es un edificio muy interesante que aparentemente pasa desapercibido, como mucha de esta arquitectura. Como veis, marca un elemento de vuelo central y un elemento retrasado. Muy interesante, con ese gran zócalo, parece una preciosidad. Y este dibujo, ¿veis? Son restos del Art Deco que influyen en el movimiento racionalista. Aquí tenéis, fijaros, también ha apostado por crujías poco profundas frente a este que ha ido a ocupar muchísimo más espacio. Es muy elegante también en su planta, en su distribución de planta. Giramos ya en la esquina y ahora llegamos a la Plaza de la Cruz, ya vamos a acabar con este impresionante edificio. Fijaros, este edificio muchos lo consideran de Esparza, es del mismo arquitecto que hemos visto ese otro edificio, pero aquí ya en el año 43, es decir, si los otros eran anteriores ya en plena guerra, este ya sería posterior a la guerra. Pero me parece imposible que sea el mismo arquitecto que hizo ese que veis allí, que lo veremos en la siguiente lección. Me parece asombroso, aunque realmente los arquitectos a veces eran muy flexibles. Pero aún así, sea o no de él, es un edificio precioso. Fijaros el gran zócalo, de nuevo el gran balcón, el juego de balcón ligero,
los grandes huecos horizontales. Es decir, es un edificio que está, como veis, luchando, se ve que es ya la posguerra, donde están mezclándose elementos del movimiento moderno con elementos del nuevo clasicismo. Y al final produce un mix de una arquitectura muy curiosa, pero que logra hacer la sensación de gran ciudad, como veis, ¿no? Zócalo, cuerpo y coronación. Recuerda también al edificio Avenida, al cine Avenida. Claro, es una casa fantástica al final, con elementos que vimos que eran un poco neopopulares, ¿no? De la arquitectura de Primo de Rivera, una arquitectura clásica. Me gustaría saber si realmente es de Esparza o no. Fijaros qué bonito el zócalo. Bueno, con este detalle tan bonito del juego del ladrillo, veremos luego en la segunda lección que hay varios edificios así que son sin duda del mismo arquitecto. Y ahora vamos a acabar con este edificio también, un edificio enigmático. Fijaros, qué gran lienzo con estos misteriosos miradores muy típicos de estos años. Fijaros, si nos olvidamos de la cubierta, fijaros qué edificio tan moderno de este momento europeo de los años 30. Una arquitectura muy pura, muy violenta, expresionista y a la vez muy, muy, muy austera. Fijaros que tiene unos elementos de cabeza que aparecen, recuperan la cornisa y curiosamente tiene un levante que probablemente indica que ese levante ya es de la posguerra. Sin embargo, los portales, como veis, no aportan mucho. ¿Veis? Un bloque fascinante. Fijaros el detalle de los huecos, los grandes paños tan oscuros, tan ciegos, quiero decir. Bueno, me parece una de las piezas fascinantes de Pamplona. Extraña mucho esta coronación, pero bueno, puede ser perfectamente, precisamente de la posguerra, como una pieza magistral. Y con esta pieza acabamos este recorrido para pasar luego a la segunda lección. Ahora en Sánchez 2. Muchas gracias.